¿Qué tal a todos? En este repaso clínico vamos a meternos de lleno a decodificar los complejos mecanismos de la cirrosis hepática. Sé que este tema puede ser un mar de datos densos, así que vamos a transformarlo en un marco clínico súper estructurado. Ideal para ustedes que están en formación médica y necesitan ir mucho más allá de lo básico. Vamos a entender realmente qué es lo que pasa en el hígado de estos pacientes y, lo más importante, cómo manejarlo desde una perspectiva clínica avanzada. Rápidamente en nuestra hoja de ruta de hoy. 1. Arrancamos con la fisiopatología y definición. 2. Epidemiología y etiología. 3. Presentación clínica y diagnóstico. 4. Sistemas de clasificación y puntuación. Y cerramos con el 5. Tratamiento, prevención y las temidas complicaciones. Vamos a construir esto desde la célula hasta el paciente en la camilla. Bueno, sección 1. Fisiopatología y definición. Empecemos por la base. Fíjense, si alguna vez pensaron en la cirrosis como una simple cicatriz inerte en el hígado, bórrense esa idea. Es un estado dinámico, una guerra microscópica constante. Cuando hay daño crónico, los hepatocitos lesionados empiezan a gritar pidiendo ayuda, secretando factor de crecimiento transformante beta, o TGFB. Esto despierta a las células estrelladas, las famosas células de hito. Normalmente, estas pobrecitas solo almacenan vitamina A, están ahí tranquilas, pero al activarse, se transforman en fábricas descontroladas de colágeno, estrangulando físicamente los sinusoides. Es una locura celular. Y claro, esta locura microscópica se traduce en un desastre macroscópico. Todo ese depósito de colágeno aísla a los hepatocitos de los sinusoides. Literalmente mueren de hambre por falta de irrigación. Mientras tanto, el tejido cicatricial aprieta toda la vasculatura. La sangre ya no puede fluir libremente, el tráfico colapsa y ¡pum!, aparece la hipertensión portal, que es sin duda la madre de casi todas las complicaciones hemodinámicas que vamos a ver más adelante. Pasando a los datos crudos, hay cosas muy interesantes. Todos sabemos que el alcohol crónico es el villano número 1, pero ¿sabían que solo alrededor del 20% de los bebedores pesados terminan desarrollando cirrosis completa? Afecta más a los hombres en una relación de 2:1 y el pico de aparición golpea fuerte entre los 40 y 50 años. Además, una vez que la enfermedad se instaura, la bomba de tiempo empieza a correr. La tasa de transición de una cirrosis compensada a una descompensada es del 5 al 7% cada año. Sección 2. Pasemos de los números generales a la epidemiología y etiología específica. Como estudiantes de medicina, necesitan tener estas categorías clarísimas en la cabeza para armar un buen diagnóstico diferencial en la práctica diaria. Agrupémoslas en 5 baldes. Primero, las esteatosis. Luego, los agentes infecciosos como la hepatitis B, C y la esquistosomiasis. Tercero, las patologías autoinmunes. Cuarto, las alteraciones genéticas. Y por último, los sospechosos de siempre, medicamentos hepatotóxicos como la rifampicina. Hagamos un contraste súper importante dentro de las esteatosis, porque no toda la grasa hepática es igual. El hígado graso alcohólico exige décadas de consumo excesivo. Hablamos de 30 a 60 gramos diarios por 20 años y llega con ictericia y desnutrición. Por otro lado, la esteatohepatitis no alcohólica, el famoso NASH, es distinto. No es solo grasa, es grasa con infiltración de glóbulos blancos e inflamación pura. Esto dispara un riesgo altísimo de fibrosis y estos pacientes llegan con ascitis, ictericia y el vaso enorme. Y ojo con las causas genéticas, que parecen del libro de texto pero aparecen en la vida real. Son mutaciones que rompen el metabolismo de los oligoelementos. En la enfermedad de Wilson, el gen ATP7B falla y el cobre se acumula de forma tóxica. En la hemocromatosis, falta la hepcidina y el cuerpo se inunda de hierro. Y en el déficit de alfa-1 antitripsina, el hígado se queda sin su escudo contra las enzimas destructivas. Todas estas vías, al final del día, terminan en lo mismo: cicatrización severa y daño hepático profundo. Bien, pasemos a la sección 3, la presentación clínica y el diagnóstico. Lo que van a ver en el paciente. Este es literalmente el punto de quiebre. En la fase compensada, el paciente entra caminando, se siente perfecto, 0 síntomas. ¿Por qué? Porque el pedacito de hígado sano que le queda está trabajando horas extras. Pero cuando esa reserva biológica se agota, entramos a la fase descompensada y todo se derrumba.
Es ahí cuando ven la ictericia marcada, los sangrados terribles por varices esofágicas, la confusión por toxinas en el cerebro y esa retención masiva de líquido en el abdomen que llamamos ascitis. En el laboratorio, ustedes saben que no miramos números aislados, buscamos patrones. Un patrón hepatocelular clásico te muestra transaminasas altas, y si la relación AST sobre ALT es mayor a 2:1, casi siempre están frente a daño alcohólico. Ahora, los verdaderos focos rojos de una cirrosis confirmada son plaquetas por debajo de 110.000, tiempos de coagulación alargados y una albúmina por el suelo. Eso les grita que el hígado perdió por completo su capacidad de fabricar proteínas. Sección 4. Vamos a ponerle número a la gravedad, sistemas de clasificación y puntuación. Tienen que dominar el famosísimo score de Child-Turcotte-Pugh. Es la herramienta clínica de cabecera por excelencia. Mezcla magistralmente lo que ven en el paciente, como el grado de ascitis y encefalopatía, con 3 datos duros de laboratorio: bilirrubina, albúmina y el tiempo de protrombina o INR. Suman los puntos y clasifican al paciente en A, B o C. Para darles perspectiva, un paciente que cae en clase C tiene una preocupante supervivencia al año de apenas un 45%. Pero a la hora de la verdad, para tomar decisiones pesadas usamos la puntuación MELD. A diferencia del Child-Pugh, el MELD no tiene categorías. Es un algoritmo numérico continuo que se usa en todo el mundo para priorizar quién recibe un trasplante de hígado. Si tienen a un paciente con un score MELD arriba de 15, ya estamos en territorio de trasplante, siempre y cuando no existan contraindicaciones severas, claro, como un abuso activo de alcohol o un cáncer en otro órgano. Lo genial del MELD es que elimina el ojímetro del médico al evaluar ascitis o encefalopatía. Es pura matemática basada en 3 marcadores: bilirrubina, INR y creatina. Y un detalle clave para su práctica: presten atención a la variante MELD-NA. Cuando un cirrótico empieza a hacer hiponatremia severa, el sodio cae en picada, y eso es un indicador indiscutible de que su fisiología se está descompensando profundamente. Llegamos a la última sección, la número 5, el plato fuerte: tratamiento, prevención y las complicaciones que nos mantienen despiertos en las guardias. La prevención secundaria tiene que ser agresiva. Lo primero, prohibidos los hepatotóxicos y los AINES. 0. Tienen que vacunar a estos pacientes contra hepatitis A y B, influenza y neumococo. Y el pilar invisible, la nutrición. El paciente cirrótico vive en un estado catabólico profundo, se está consumiendo a sí mismo, necesita 25 kilocalorías y 1.5 gramos de proteína por kilo al día. Tienen que comer fraccionado, y ese snack a medianoche es vital, porque el ayuno prolongado mientras duermen les destruye la poca masa muscular que les queda. Y por supuesto, ecografía cada 6 a 12 meses buscando hepatocarcinoma. Ahora hablemos de verdadero terror clínico: las varices esofágicas por hipertensión portal. En una endoscopía, si ven el temido signo de la mancha roja, ese paciente es una bomba de tiempo a punto de sangrar. ¿Qué hacemos? Para profilaxis primaria usamos beta-bloqueadores no selectivos, como el carvedilol o el propranolol, para bajar la presión. Pero si la vena ya reventó y hay un sangrado agudo, cambian el chip de inmediato a vasoconstrictores sistémicos, como la terlipresina, y van corriendo a hacer una ligadura endoscópica con bandas. Y aquí tienen una habilidad obligatoria para cuando estén en piso: la paracentesis. Cuando un paciente llega con ascitis nueva grado 2 o 3, hay que pinchar, no hay debate. Siempre bajo guía ecográfica, buscando los flancos. La técnica es crucial. Usen el abordaje en tracto en Z o punción angular. Si entran en línea recta, van a dejar un túnel abierto. El líquido va a fugar por la pared abdominal y de ahí a una infección masiva hay solo un paso. Una vez que sacan ese líquido, el GASA, o gradiente de albúmina sérica ascítica, es el rey del diagnóstico. Es una simple resta, pero te da todo. Si el gradiente es mayor a 1.1 gramos por decilitro, bingo, es hipertensión portal. La presión hidrostática está empujando el líquido. Pero si el gradiente es menor a 1.1, la historia es completamente diferente. Ahí tienen que pensar en patologías exudativas de la cavidad, como carcinomatosis peritoneal, tuberculosis o problemas pancreáticos. Lamentablemente, esto se puede salir de control rapidísimo. Si los polimorfonucleares en el líquido ascítico suben de 250, estamos ante una peritonitis bacteriana espontánea. Inicien cepraxona ya.
Aún peor es el síndrome hepatorrenal. El cuerpo libera óxido nítrico, dilata brutalmente el territorio esplácnico y los riñones se quedan sin sangre. Para salvar esos riñones necesitan expandir el volumen con albúmina intravenosa y dar terlipresina. Y si hacen parasíntesis masivas de más de 5 litros, regla de oro, reponer 8 gramos de albúmina por cada litro extra drenado. Por último, la encefalopatía hepática. Como el hígado ya no filtra nada, todo el amoníaco que producen las bacterias en el intestino se va directo al cerebro. Cruza la barrera, se convierte en glutamina y genera un edema celular tremendo. El paciente empieza con una leve confusión o asterixis, pero puede terminar en un coma profundo. Una vez que llegan a esta etapa de complicación, las cosas se ponen oscuras. La supervivencia a un año se desploma un alarmante 50%. Entonces, para cerrar este análisis, les dejo este interrogante para que le den un par de vueltas. Sabiendo que el hígado es literalmente el único órgano visceral capaz de una regeneración casi de película, ¿en qué punto molecular exacto decimos que la cirrosis cruzó la línea de lo irreversible? Y con todo lo que estamos viendo en medicina regenerativa hoy en día, ¿lograremos pronto revertir este daño fibrótico que siempre consideramos permanente? Sin duda uno de los desafíos más fascinantes para el futuro del manejo clínico. ¡Hasta la próxima!